Continuamos en Televida con la presencia de Emanuel Fucaraccio, representante de TOP en Rosario. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un caso interesante, el caso de Edgar, un señor con dolor en sus hombros, en el manguito rotador. Había lesionado ambos bilateral, hombros. específicamente el tendón del supra, se habían cortado, se habían desgarrado y bueno, cuando lo conocimos estaba con demasiado dolor que había que controlar. ¿Se había tratado en su momento el desgarro? Sí, empezó con tratamientos, con kinesiología tradicional, él no iba para operación, pero bueno, no se pudo ir controlando y nos cayó a pedir ayuda y bueno, fuimos trabajando esa articulación, buscar movilidad, estimular desinflamación y bueno, hoy ha recuperado la funcionalidad. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces a Edgar. Mi nombre es Edgar y vine porque tengo problemas con los manguitos rotadores de ambos brazos. Empecé con dolores bastante intensos, siempre hablando de los dos brazos. Me diagnosticaron que tenía lesión en el supraespinoso y tenía bastantes dolores. Llegué a revitalizar por medio de gente amiga. Empecé unos tratamientos sin dolor. Con el paso del tiempo me fueron calmando mucho. He mejorado la movilidad, los dolores se han ido, tengo un muy buen control por parte de las personas que hacen el tratamiento. Me ha ayudado mucho en mi movilidad. La verdad que estoy muy contento, lo recomiendo porque ha dado a mí particularmente, me ha dado muy buen resultado. Me habían dado diclofenac con paracetamol, pero no, yo le esquivo a los medicamentos. No necesité tomar, después que vine acá, no necesité tomar más. Habré tomado 1 o 2 y no tomé más. Con lo que estoy haciendo acá, ya es suficiente. Que no pierda tiempo, porque esto es muy bueno, es muy sano, no hay dolor, uno se relaja porque tiene un tiempo para uno también, porque está en una camilla, tranquilo, con sus comodidades. Tiene ese tiempo para uno mismo, ¿no? Porque a veces media hora, a veces 1 hora, depende del día. Yo lo uso particularmente para pensar en cosas mías, que a veces uno vive apurado durante el día, y eso lo usa como una terapia. Que no lo dude, que venga, que averigüe, que llame, pero no se va a arrepentir porque es muy bueno, es muy bueno. Bien, escuchábamos a Edgar, que ya anda muy bien, con sus manguitos rotadores reparados, ¿podríamos decir? No, digamos, tenemos parte de ese manguito, se perdió, se rompió. Ajá. Entonces lo que nosotros, es como que ese tejido, el que queda, se tiene que cicatrizar y bueno, uno lo puede volver a fortalecer. Claro. Pero lo roto está. Claro. Entonces, uno lo que fue trabajando es sobre su dolor, sobre la inflamación, eso se va cicatrizando y bueno, eso es lo que buscábamos, que tenga de nuevo, recupere la máxima funcionalidad que se podía y sin dolor. ¿Y la musculación ayuda en todo este proceso? Sí, obvio, volver a la actividad física va a ayudar a que ese tendón esté un poco más fuerte, que la musculatura compense, exactamente, bien. Totalmente. Y poder recuperar los movimientos. El tema del manguito rotador se da mucho también en deportistas, ¿no? Bueno, no sé si será el caso de Edgar. En nuestro caso no tenemos muchos deportistas en la clínica, pero sí, digamos, trabajamos con mucho paciente adulto y a veces hay mala circulación generalmente en el tendón, las posiciones de la misma columna con la edad, nos vamos hifosando, se van comprimiendo los espacios y lo que termina lesionándose típicamente son los manguitos rotadores en nuestra población. Pero hay gente con cierta tendencia a los desgarros, ¿no? Sí, obviamente. Siempre tenemos que pensar que el cuadro típico del paciente adulto es aquel que hace mucho tiempo que no viene haciendo ninguna actividad y de repente lo que hace es una extrema fuerza para movilizar un peso que le parece que es normal y común, pero ya para su edad y para el nivel de estímulos que tiene, no lo es. Claro. Y ese tendón con mala circulación, que ya viene hace varios años, ponele 10 años que viene con mala circulación, y ese tendón se empieza a romper.
A veces incluso ni siquiera genera dolor y después un día ese dolor de hombro lo chequeamos y hasta estaba el paciente con los tendones del supra totalmente destruidos. Claro, o si no, gente que se produce esguinces a repetición, ¿no? Sí, todo Claro. eso va a impactar directamente. Eso también tiene que ver a lo mejor con un debilitamiento muscular que a través de las terapias de TOP se puede fortalecer. Vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir agregando, bueno, trabajando sobre el tendón y posteriormente trabajando la actividad física para que obviamente esos músculos duren en el tiempo. Claro, porque ustedes también no solamente acostarse en la camilla con la aparatología, también hay una parte kinesiológica que ustedes trabajan, hay personal que se ocupa, ¿no es cierto? Exactamente. La primera etapa generalmente en un paciente adulto es estimular que ese cuerpo se empiece a reparar a sí mismo, a activar los propios procesos internos. Claro. Pero a medida que vas logrando eso y a medida que vas controlando el dolor, ya tenés que ir trabajando sobre la musculatura para que ese paciente esté mejor a largo plazo. Perfecto. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar, Emanuel. Nosotros estamos en Francia 912 y nuestro teléfono es 437-7565. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Claudio. Continuamos con más. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a intentar entender de qué se trata esto de lo cual se está hablando tanto. Y para ello estamos con Matías Carlson, él es ingeniero en informática, que nos va a explicar qué es lo positivo, lo bueno de esto de la inteligencia artificial y que fundamentalmente es algo de lo cual no hay que temer. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Mucho gusto. Igualmente, bueno, sabemos que estuviste hace pocos días aquí en Rosario, invitado por la Fundación Trasban, hablando de inteligencia artificial. Vamos en primera instancia a definir qué es la inteligencia artificial. Bien, excelente. Y es muy bueno el pie porque realmente mucha gente cuando piensa en la inteligencia artificial se imagina cosas a veces como un Terminator, no sé, o digamos, cosas catastróficas o cosas mágicas, ¿no? Y no podría estar más lejos de la realidad, ¿no? Porque en realidad, bueno, digo, posibles escenarios de eso existen, pero en realidad la inteligencia artificial es algo, cumple operaciones como muy básicas realmente, que obviamente a medida que se van mejorando los modelos empiezan a tomar más relevancia y a complejizarse. Pero de por sí la inteligencia artificial lo que hace principalmente es poder hacer predicciones. ¿Y cómo hace predicciones? Básicamente tomando muchos ejemplos y tratando de predecir cuál va a ser, digamos, el próximo ejemplo. Por decir una cosa muy concreta, si yo tomo muchos precios de departamentos, por ejemplo, en Capital Federal, y lo quiero comparar, por ejemplo, con la cantidad de ambientes que tiene un departamento, o con la cantidad de metros que tiene un departamento, y voy tomando nota, yo voy a poder hacer como una línea de tendencia que en algún momento me va a permitir poder proyectar eso, poder predecir el precio de venta de un departamento. Claro. Con lo cual, eso es como lo más básico que hace inteligencia artificial, pero a partir de ahí empiezan a surgir un montón de cosas un poco más abstractas cada vez y más complejas, pero no dejan de tener estos conceptos básicos, matemáticos, y lo que hace también tener relevancia para que nosotros podamos empezar a tomar conciencia de, en realidad no existe una inteligencia artificial buena o mala, sino que existen distintos datos para los que nosotros entrenamos una inteligencia artificial. Te decía antes, por ejemplo, vos estás entrenando una inteligencia artificial para ver departamentos de Ciudad de Buenos Aires, probablemente si yo quiero hacer esa misma predicción con ese modelo en Rosario, probablemente voy a tener mucho error con el modelo que yo armé, porque es un modelo que está sesgado, es un modelo que está entrenado con datos únicamente de Capital Federal. Entonces, ahí es donde se hace también tan importante el hecho de poder tener diversidad de datos para poder entrenar correctamente un modelo. Además, las nuevas inteligencias artificiales que surgieron ahora, que es por la que todo el mundo está un poco conversando, lo que son un tipo de inteligencia artificial que se llama procesamiento de lenguaje natural. Básicamente lo que hacen es trabajar en el lenguaje natural que hablamos nosotros. Y lo interesante de esto es que los entrenaron utilizando toda la información de Internet. Entonces, tienen esta capacidad de poder empezar a interpretar el lenguaje y poder empezar a entender de lo que estamos hablando,
Y obviamente también tienen la fragilidad de que aprendieron de todo Internet. Tienen la ventaja y la desventaja de eso, ¿no? Porque imaginémonos también que en Internet hay muchas cosas para aprender, pero hay lugares muy oscuros también, porque la humanidad es un reflejo de la humanidad. La humanidad tiene sus costados oscuros y sus costados súper positivos. Entiendo que la inteligencia artificial abarca diferentes áreas. Vos te especializás en el área de educación, pero a su vez también trabajás con una empresa que tiene que ver con la salud. Yo soy profesor de inteligencia artificial en Le Wagon, que es una academia francesa, y doy también cursos en la Universidad Austral. Y la verdad que ese es un punto, digamos, donde trabajo bastante, me gusta mucho la parte de la docencia de estas tecnologías, pero además yo soy CTO de Traditum, que es una empresa de tecnología para salud, donde aplicamos inteligencia artificial para poder, nosotros trabajamos con millones de transacciones diarias, mensuales, sobre las atenciones que se hacen en medicina, y lo que trabajamos con inteligencia artificial es para poder entender cuáles de estas transacciones tienen algún comportamiento anómalo, o sea, cosas por el estilo, para poder empezar a procesarlas distinto. ¿Y cómo se aplicaría la inteligencia artificial en la educación? Yo creo que en la parte de educación, la parte de inteligencia artificial es revolucionaria. Y revolucionaria desde el punto de vista de que si no se involucra la inteligencia artificial en el mundo educativo, realmente el mundo educativo se va a quedar súper atrasado desde el punto de vista de que empecemos porque los early adopters, ¿no? La gente que adopta más rápido la tecnología son los jóvenes. Y, digamos, si no se entiende, en vez de, podemos tomar la postura de decir se prohíbe esto y si utilizás ChatGPT para hacer una cosa, te expulsamos del colegio, por ejemplo, de la universidad. Digo, en vez de eso hay muchas cosas que se pueden utilizar a favor como herramienta. Siempre digo lo mismo. Herramientas como ChatGPT o todas las inteligencias artificiales no son más que herramientas, no tienen lo que llamamos en inteligencia artificial accountability, no tienen responsabilidad sobre los hechos que suceden. Yo no puedo ir ante un juez y decir, yo hice este crimen porque la inteligencia artificial me dijo que podía. El responsable no dejo de ser yo, es una herramienta. Es como tener un martillo, yo puedo partirle la cabeza a alguien o puedo construir una casa, depende de mí de cómo quiero usar la herramienta. Y obviamente depende de mí de cómo sé usar la herramienta. Qué interesante sería que en la educación pública se utilizara la inteligencia artificial como una herramienta de investigación, de práctica, de razonamiento también, no para recibir toda una información servida en bandeja, porque no se trata de eso. Pero bueno, de todas maneras, esto va a llevar un tiempo, así como también llevó tiempo la implementación de Internet. Tal cual como dijiste vos, yo creo que todavía nos estamos acostumbrando al uso de Internet en las escuelas. Seguimos sin entender todavía en cómo incorporar el uso de Internet. Hay escuelas que más, escuelas que menos, algunas tienen taller y hacen alguna cosa específica. Pero la verdad que lo que me parece loco de esto es que muchos alumnos van a terminar interactuando, o sea, muchos digo, por no decir casi todos, van a terminar interactuando con Internet el día de mañana. Entonces, tratar de ignorar esa situación es como esconder el demonio en el placar hasta que ya, digamos, se suelte, ¿no? En un momento, realmente, todo esto explota. Y si no estamos preparados, explota de la peor forma, porque de repente empezamos a creer cualquier cosa que dice Internet. Entonces, para mí lo importante es poder desarrollar un espíritu crítico respecto de la información que buscamos, cómo la buscamos. Imagínate si yo, en vez de prohibirte el uso de una herramienta como Internet o como ChatGPT, yo te dejo que la uses. Es más, yo creo que los exámenes más interesantes que tuve en mi vida en la facultad y en el colegio fueron a libro abierto. Abrí el libro y buscá la información que quieras. Pero yo te voy a preguntar por qué pensás que eso es así. No me interesa que te aprendas de memoria cómo es, pero me interesa que razones. Che, ¿le crees a esto que te está diciendo? ¿Le crees o no le crees? ¿Por qué te parece que es lógico? O sea, ese challenging que le hacemos al alumno me parece que es mucho más interesante y más rico y más nutritivo desde el punto de vista de la educación, pero obviamente también conlleva
una preparación muchísimo mayor, que creo que tenemos docentes excelentes en Argentina que están empezando a ver ese cambio. Y si lo encaramos desde ese lado, creo que es mucho más enriquecedor que prohibir el uso de una herramienta que después van a terminar usando en el día a día para todo. Matías, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a la gente? La verdad que un poco el mensaje siempre creo que es el mismo y es: no le tengamos miedo a estas cosas que son nuevas. Cuanto más nos demos cuenta de que son herramientas que nosotros podemos aprovechar para explotar, digamos, el conocimiento y para explotar el crecimiento de la humanidad, realmente creo que mejor nos va a ir a todos como humanidad. Y nunca nos olvidemos que realmente este tipo de herramientas, internet, inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, terminan democratizando más el conocimiento y me parece que nos empodera muchísimo más a todos. Entonces, creo que es más importante poder verlo como una herramienta que tenemos de empoderamiento todas las personas y que podemos aprovechar y nos pone casi que en igualdad de condiciones a todo el mundo. Entonces, eso creo que es lo más importante de todo. Bueno, muchas gracias, Matías. Buenísimo. Gracias, Claudio. Nosotros seguimos con más Televida. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.